Gloria al Señor. El título del sermón, la membresía de la iglesia, en su parte 6, el texto bíblico Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4, le damos lectura en el nombre del Señor. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de su presencia. Le damos gracias porque usted está aquí. Le damos gracias porque se siente su presencia. Le damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en su nombre. Dios mío, gracias por cada hermano que está reunido en esta tarde, donde podemos bendecirle y exaltarle, donde podemos, Dios mío, tributar la gloria, Señor, la honra y estar contentos porque somos parte de su iglesia, porque somos parte de tu obra, Señor, sin pensarlo ni quererlo, pero usted ha sido bueno y nos llamó, Señor, de esas tinieblas que nos tenían envueltos, esa oscuridad que nos tenía y que nos rodeaba nuestra vida. Pero hoy, Señor, le alabamos su nombre. Pedimos por su palabra. Necesitamos su palabra, Señor, que siempre nos esté hablando, y ayúdenos para poder comprenderla. Señor, ayúdame para poder predicarla con tu ayuda, con tu sazón, con tu guianza. Y que sea todo para la gloria de tu nombre, Señor. Dios mío, que usted sea obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por poder estar delante de su presencia. Y bendecimos su nombre el domingo pasado, cuando estuvimos reunidos y estuvimos viendo, ya venimos viendo 6 predicaciones sobre la membresía de la iglesia. Y el domingo pasado estuvimos viendo qué cosa, qué es la membresía de la iglesia. Eso estuvimos viendo el domingo pasado, y nosotros podíamos decir que la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, entre la iglesia y el creyente. Y esa relación formal nosotros veíamos que estaba caracterizado por qué cosa, por la confirmación y por la supervisión de la iglesia, del discipulado del cristiano, y por otra parte la sumisión del cristiano para poder vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Eso podíamos nosotros ver, qué cosa es la membresía de la iglesia. El contexto del versículo que hemos leído era la iglesia en Filipo. Ahí estaba escribiendo el apóstol Pablo, una iglesia preocupada, y de la misma manera el apóstol Pablo quería que se complete su gozo, que pueda rebosar su gozo, donde esa iglesia local puedan todos estar sintiendo una misma cosa. Y eso nosotros apuntamos como una verdad bíblica para poder estar hoy día reunidos en su nombre y para poder estar enseñando lo que se necesita. Cuando nosotros vemos y estuvimos viendo la membresía de la iglesia, todo, hermano, el asunto de la membresía de la iglesia trata acerca de la iglesia local asumiendo responsabilidades específicas por la vida del creyente, y el creyente, a su vez, asumiendo responsabilidades por la iglesia local. Entonces eso es importante de poder ir comprendiendo para poder estar claros sobre la membresía de la iglesia. Es una relación formal
No es algo informal, no es que nosotros podamos venir como visitas en forma indefinida a la iglesia y el creyente nunca se va a formalizar. La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el creyente, entre la iglesia y el cristiano. Gloria al Señor. Estuvimos viendo también que en el Nuevo Testamento se mostraban algunas metáforas para poder estar mostrando, hermano, acerca de la iglesia y de sus miembros. Y nosotros vimos algunas metáforas que nos ayudan a entender a qué tiene que apuntar una iglesia local. Y nos encontramos, ¿cierto? Nosotros veíamos la iglesia como una familia. Y cuando se ve la iglesia local como una familia, estamos relacionando en lo que se refiere a la intimidad en sus relaciones. Hablábamos, ¿cierto?, de que si nosotros como esa familia que está en el hogar, nosotros nos cuidamos, nos protegemos, nos defendemos, de la misma manera la iglesia como una familia está relacionado con la intimidad de las relaciones que deben tener los hermanos, los que son parte de la iglesia y de su identidad compartida. Los que son parte de una iglesia local tienen una identidad que comparten. Entonces, eso es una metáfora, la iglesia como una familia. Veíamos de la misma manera la iglesia, ¿cierto?, como un cuerpo. Entonces, cuando se habla de la iglesia como un cuerpo que estamos mutuamente dependientes, pero a su vez tienen diferentes funciones. Ahí nosotros entendemos a la iglesia local como un cuerpo. Un cuerpo, nosotros entendemos que en este minuto yo estoy hablando a través de este micrófono, pero también estoy moviendo, estoy gestionando mis manos para poder dar énfasis a lo que yo estoy diciendo. De la misma manera, cuando nosotros nos damos cuenta o vemos la iglesia como un cuerpo que están mutuamente dependientes. Cuando hay una iglesia local y los miembros no se sienten parte, los miembros, cada uno quiere estar por su parte, hay un problema. Entonces, esta metáfora de la iglesia local como un cuerpo nos da a entender, hermanos, que estamos mutuamente dependientes por una parte, pero que tenemos diferentes funciones y forma armoniosamente. La metáfora también del templo del Espíritu Santo es de que Dios se está identificando particularmente con esas personas que son parte de la iglesia local, y también algo sumamente importante, que el Espíritu Santo mora en la vida de la iglesia, mora en la vida del creyente. Entonces todo esto nosotros vamos dándonos cuenta que esto de la iglesia local no nos vamos a encontrar en ninguna otra parte. Por más lindo, por más cosas que nosotros podamos llamarnos la atención afuera, en ninguna otra parte vamos a encontrar lo que significa ser parte de una iglesia local. Y si le agregamos lo más bíblicamente posible. También el vid y los pámpanos, o sea, ahí se está refiriendo específicamente la dependencia, hermanos, de la iglesia de Jesús y de su palabra. Una iglesia siempre tiene que estar unida a Jesucristo. Él es la cabeza, Él la compró a precio de sangre y si de esa manera está unida, hermano, como la vid al pámpano, también tenemos que ser dependientes absolutamente de su palabra. ¿Qué es lo que Jesús dice? Nosotros no podemos decir, no, la iglesia depende de Jesús y tenemos nuestra Biblia, tenemos la palabra de Dios en algún rincón y no nos interesa la palabra. La palabra de Dios es cómo Dios se ha querido autorrevelar para que nosotros lo pudiésemos conocer. Gloria al Señor. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos,
en cuanto a la membresía de la iglesia, cuáles son los requisitos de la membresía. Cuando hablamos de requisito, es posible, hermanos, que ese concepto de membresía de la iglesia pueda empujar al creyente, empujar a los hermanos hacia el moralismo, hacia el fariseísmo. Porque ¿cuáles son los requisitos? ¿Cierto? No, lo que pasa es que yo estoy en todos los servicios. Yo estoy en todas las oraciones. No es que yo aporto constantemente. Y eso pudiese de alguna manera, hablando de requisitos, hermanos, estar en algo distorsionado, llevando algún tipo de moralismo o de fariseísmo. El cristiano, debemos entender una cosa, que el creyente no se basa en los requisitos, se basa en la gracia del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se está cuando se está evaluando la membresía de hermano en la iglesia local, ¿qué cosas se está haciendo? Se está haciendo dos cosas que son bien importantes. Cuando se está preocupado de la membresía, cuando se está enseñando de la membresía, cuando se está llevando a la iglesia la membresía, hermanos, estamos cuidando de la iglesia, pero también estamos cuidando de la reputación de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso es importante la membresía, porque los hermanos que son miembros de la iglesia, ¿cierto? Somos parte de Cristo. Y si se reconoce el miembro de la iglesia, ¿cierto? Estamos cuidando la reputación de la iglesia y estamos cuidando la iglesia en sí. Entonces, y ahí viene una pregunta importante. ¿Quién puede acceder a la membresía de la iglesia? O sea, ¿quién? ¿Cuál es el requisito? ¿Quién puede acceder a la membresía de la iglesia? Y en una respuesta súper sencilla, son los cristianos. O sea, alguien que no es creyente no puede ser miembro de la iglesia. Por eso hablábamos en estos tiempos, ¿cierto? Que es que alguien ingresa en las puertas como una embajada diciendo: yo pertenezco a Cristo. Y la iglesia tiene la responsabilidad de poder, hermanos, de poder decir, ¿cierto? Es parte de Cristo. Es parte del Señor. Él le ha llamado. Entonces, ¿quién puede acceder a la membresía? En palabras cortas, los cristianos. Y ahí es cuando, hermano, cobra importancia el asunto de la salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que quién puede ser miembro de la iglesia? Un creyente. ¿Quién puede ser miembro de una iglesia? Alguien que es salvo, un cristiano. Entonces, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta cuán importante es tener claro el asunto de la salvación. ¿Cómo obtengo la salvación? ¿Cierto? ¿Cómo somos creyentes? ¿Cómo somos cristianos? ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Como dice Hechos 16:31. Nosotros entendemos que la salvación tiene que ver, no algo que nace de nosotros, no es algo, hermanos, que tiene que ver con una decisión propia, sino que es una decisión que viene de Dios, que Él decide llamarnos. Y cuando Él nos llama, ¿cierto?, nos coloca ese regalo de la fe y nosotros podemos creer en Cristo. Creer que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero se complica más el asunto de la membresía cuando nosotros tenemos un concepto distinto de la salvación. Por ejemplo, hermanos, necesitamos fe, pero también necesitamos que la persona tiene que estar evidenciando obras. Entonces, por ejemplo, obras como señorío de Cristo, como sumisión, como obediencia. ¿Por qué lado están? O sea, es claro, creer en Cristo, pero además tiene que estar evidenciando, para ser salvo,
un señorío, una rendición total a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos metemos en ese problema de a la salvación agregarle algún tipo de obras, es cuando se hace complejo el asunto de la membresía de la iglesia. Porque ¿qué va a ser el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos ver que esa persona realmente está cumpliendo esa obra que nosotros necesitamos ver para que pueda ser un creyente? Y si es un creyente, si es un cristiano, pasar a ser miembro de una iglesia local. O sea, por eso, hermanos, no se puede ver y se está en duda siempre, y por lo tanto es mejor dejar de lado la membresía de la iglesia y tener un libro de registro en la eternidad. Porque nunca terminamos, ¿cierto?, de ver esa rendición para poder decir desde aquí en adelante el creyente es salvo o no. Lo importante en cuanto a eso de ser creyente, de ser salvo, hermano, es de poder entender el evangelio, de poder creer en Cristo para poder unirse a la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento, mire, nosotros vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que cuando alguien cree, es bautizado y, hermano, y por su bautismo es añadido a la membresía de la iglesia visible. Eso es lo que nosotros vemos a través de la Escritura. Eso es lo que nosotros vemos a través de la palabra del Señor. Se cree, es bautizado, y al ser bautizado es añadido a la membresía de la iglesia bajo la autoridad de la iglesia, bajo el cuidado de los líderes que actúan como pastores. Y de esa manera es como Jesús vela por su iglesia en la tierra. De esa manera Jesús está velando por su iglesia, está velando por los llamados, está velando por los que el Señor está salvando. ¿Se imagina que el Señor salve a alguien y lo deje como un bebé ahí? No, nosotros vemos a través de la Escritura que Jesús salvaba a los que creían en Él, eran bautizados y eran añadidos a la iglesia, eran considerados parte de la iglesia en forma inmediata. Entonces, cuando se habla, cuando nosotros vemos sobre la membresía de la iglesia, vamos a ver algunas maneras cómo nosotros nos sometemos a la iglesia local. Y cuando se habla de la palabra, a lo mejor someternos es como que de repente golpea un poco con nuestro propio orgullo. Pero hemos visto desde el comienzo, ¿cierto?, hemos visto quién estableció la iglesia es Cristo el Señor. Y que de esa manera el miembro de la iglesia se somete a la membresía de la iglesia. No está eligiendo, ¿cierto? Así como quien elige, a ver, a cuál junta de vecinos me voy. Aquí hay 3 juntas de vecinos y yo elijo esta o elijo esta otra. No, el creyente se somete. Porque quien ha formado la iglesia es Cristo el Señor. Quien la compró a precio de sangre es Jesucristo el Señor. Y por lo tanto nosotros que hemos sido llamados nos sometemos a la iglesia local, nos sometemos, hermanos, para la gloria de su nombre. ¿Cómo nosotros nos sometemos? Nos sometemos públicamente. Esa es una de las maneras como nos sometemos públicamente, hermanos. Y nosotros lo hacemos en ese sentido, lo hacemos formal y lo hacemos oficialmente. Unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes, hermanos, que participarán con regularidad en la cena del Señor. Jesús se identificó con su iglesia de esa manera. Entonces, una de las maneras que nosotros nos sometemos a la iglesia local, lo hacemos públicamente. Ya lo hacemos públicamente, comprometiéndonos con el cuerpo de Cristo. Y al hacerlo públicamente, otra manera como nosotros nos sometemos a la iglesia, lo hacemos físicamente. Podríamos decir, lo hacemos física y geográficamente. ¿Por qué motivo? Porque nosotros nos reunimos regularmente con la iglesia. Entonces, la manera como nos sometemos lo hacemos física y geográficamente.
O sea, acudimos al servicio, nos reunimos como hermanos, como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos está diciendo Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos debemos reunir en el día del Señor, nos dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Entonces, en ese sentido, nosotros lo hacemos, nosotros nos sometemos a la iglesia local cuando nosotros estamos física y geográficamente donde la iglesia se reúne. Somos obedientes, anhelamos de poder congregarnos, de poder, y en especial, como dice Hechos 27, en el día del Señor. En este el día domingos. Entonces, hermanos, si nosotros podemos también, cuando lo hacemos, cuando estamos en el servicio público, cuando nos reunimos física y geográficamente, debemos estimar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Filipenses 2, 3 y 4 que estábamos viendo en el devocional. O sea, viviendo geográficamente cerca de la iglesia en lo posible. O sea, si yo voy a comprar una casa ahora, la idea es que tratemos de comprar una lo más cerca geográficamente de nuestra iglesia, donde nosotros nos congregamos. Si no es así, ¿cierto? Obviamente esforzándonos como si viviéramos cerca, aunque todo lo que conlleva eso también de vivir lejos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se considera, hermano, qué casa comprar, qué apartamento arrendar, los cristianos se hacen, mire, las mismas preguntas que hacen los no creyentes. Y eso recuerdo cuando me tocó comprar nuestra casa en Osorno, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? Se da cuenta que cuando uno postula un subsidio, de los requisitos es que esté ojalá más cerca de un colegio, de una escuela, y uno pregunta, ¿qué escuelas hay cerca? ¿Ya? Pero es importante que el creyente, cuando va a tomar la decisión de esa manera de poder comprar un hogar, hacerse otras preguntas adicionales. Entonces, como por ejemplo, ¿me permitirá el pago del dividendo del arriendo ser generoso con los demás, donde soy parte de la iglesia? Otra pregunta que podemos hacernos, ¿podrán otros creyentes visitarme fácilmente para que disfruten de la comunión y de la hospitalidad? O sea, donde yo voy a comprar mi casa, ¿pueden los hermanos venir a visitarme, compartir? En tercer lugar, ¿podré congregarme sin contratiempos por la distancia? O sea, esas son preguntas, yo creo que en especial para matrimonios jóvenes o para los que arriendan, ¿cierto?, para tomar aquellas decisiones. En tercer lugar, ¿cómo nosotros nos sometemos a una iglesia local? Nos sometemos socialmente. Eso es importante de poder entender, hermanos, que debemos someternos a nosotros mismos socialmente, ¿ya? Entonces, la comunidad de la iglesia local debe ser el lugar donde los creyentes se edifican, donde se moldean unos a otros a través de la palabra del Señor, a través de la amistad, hermanos, en el propio beneficio. Hermano, una de lo importante es que los amigos cristianos son valiosos dentro de la iglesia. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que conversarnos, tenemos que sociabilizar dentro de las congregaciones. Yo me recuerdo que antes se enseñaba de los púlpitos, ¿sabe qué? Termine el servicio, se dice la última oración, amén, y váyase inmediatamente. Porque quedarse afuera significa tener problemas, significa, se hablaba en buen chileno, que sirve para copuchar y para terminar peleando los hermanos, pero la verdadera membresía nos está diciendo que en el tiempo que nosotros tenemos, nosotros podemos socializar, podemos hablar, podemos
podemos mutuamente estar edificándonos en esos ratitos que nosotros podemos estar, hermanos, para la gloria de su nombre. Decía un predicador que una de las cosas importantes es que en la iglesia local pudiese darse tiempo para poder compartir, para poder conversar, para poder tener algunas reuniones en los hogares, que es muy importante. Y me venía a la memoria nuestro club de lectura que nos ha servido, hermanos, para poder socializar para la gloria del Señor. Ahí nosotros podemos extender ese ministerio más íntimamente en la vida los unos a los otros. Ahí puede formar amistad los que tenemos más edad con los más jóvenes, relacionarnos, conversar, hermanos, importante dentro de la membresía. Otra manera en que nosotros nos sometemos como iglesia es sentimentalmente. O sea, porque cuando nosotros estamos socializando, vienen, hermanos, los componentes de la amistad, y habiendo amistad, vienen las muestras de amor, donde debemos someternos sentimientos los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Qué lindo es que estén esos sentimientos dentro de los hermanos de la iglesia, de las iglesias locales. Que no seamos solamente de venir al servicio, de estar mirando enfrente, termina y nos vamos, sino que nosotros nos sometemos a la iglesia local sentimentalmente a través de nuestros hermanos, a través de cómo nos relacionamos. Hermanos, que estemos atentos a lo que haya que celebrar y que estemos atentos a lo que haya que lamentar, ¿cierto? No ser tan individualista, estar preocupado, hermanos, por los demás. Que eso es importante. Gloria a Dios. Pablo dijo lo siguiente: que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26. Pablo le escribe a Roma y le dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, 10. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar dentro de la iglesia local, hermano? Sentimentalmente, el apóstol Pablo nos manda a regocijarnos con el hermano que le está yendo bien. O sea, si un hermano tiene un ascenso en su trabajo, que eso implica cierto prestigio, mayor remuneración en ese ascenso, nosotros debemos estar contentos, debemos estar alegres. Y ahí viene una pregunta: cuando un hermano es bendecido, ¿podemos nosotros hacerlo de estar contentos? Gloria al Señor. Supongamos como ejemplo, el apóstol Pablo manda, a una hermana soltera que tiene 30 y tantos años y que siempre ha deseado casarse, la manda que se regocije por aquella hermana de su propia iglesia que tiene 22 años y se ha acabado de casar. Debe estar contento, debe estar feliz, debe sentirse bien. Entonces, ¿puede el hermano de la iglesia, el hermano que es de escasos recursos, lamentarse con el hermano que tiene buena situación económica dentro de la iglesia, pero ese hermano que tiene buena situación económica ha perdido su trabajo? ¿Podemos lamentarnos con el hermano que ha perdido su trabajo? ¿O podemos decir, bueno, siempre ha tenido buen trabajo, ahora otra es con guitarra, lo vamos a ver ahora si va a estar tan contento, si va a estar tan fiel de poder servir al Señor ahora que no tiene dinero, que no tiene plata?
o lo vamos a sentir, ay Dios mío, nuestro hermano perdió su trabajo? Oremos al Señor, estemos atentos, seamos intencionales. Algún dato de trabajo, atentos. Entonces eso es cuando nosotros como miembros de la iglesia nos relacionamos, hermanos, sentimentalmente con nuestros propios hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. Y con eso debemos tener cuidado con la contienda, con la vanagloria. Hermano, mire, desear el bien, someterse intencionalmente dentro de la iglesia local como hermanos, eso requiere un corazón transformado por el Evangelio y por el Espíritu Santo. Tiene que estar un corazón transformado, porque si no está ese corazón transformado, van a estar dentro de la misma iglesia local los celos, las envidias. O sea, si un hermano Dios lo ha bendecido, no sé, se pudo comprar un vehículo, una camioneta, uno lo ve, se alegra, está contento, como si hubiese sido para uno. Pero cuando hay un corazón, hermano, donde no está transformado por el Evangelio y por el Espíritu Santo, y cuando vemos un hermano bendecido, es como que no vimos nada, como que somos ciegos. Porque un creyente, cuando Dios le ha bendecido en algo, se siente contento. Ve que ese logro ha venido de parte del Señor. Y se da cuenta que cuando sus propios hermanos son como ciegos, no vieron su bendición, no les interesó, no les importó. Por eso es tan importante que nosotros nos sometemos dentro de la iglesia local, nos sometemos sentimentalmente. Gloria a Dios. También nosotros nos sometemos financieramente en las iglesias locales. ¿Ya? Esto cambiará de un contexto a otro, hermanos, pero los cristianos deben encontrar maneras de cumplir mandamientos bíblicos como los siguientes. Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. O sea, nosotros tenemos que ser intencionales en eso. Debemos de alguna manera financieramente tener algún pequeño recurso apartecito para poder compartir con las necesidades de nuestros propios hermanos que se puedan suscitar dentro de la iglesia local y, como dice, practicando la hospitalidad. A veces cuando hay alguna actividad dentro de las iglesias locales, el liderazgo de la iglesia no haya qué hacer porque vienen hermanos de otras partes y los hermanos se termina el servicio y se van y no hay hogares donde se abran las puertas para poder recibir a los creyentes. La manera en que nosotros nos sometemos a la iglesia local es abriendo nuestros hogares para poder recibir a los santos cuando sea necesario. Cuando también, hermano, compartiendo para las necesidades de los santos. En cuanto a las ofrendas para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Entonces eso también es importante, porque de pronto nosotros tenemos dentro de nuestro presupuesto, ¿cierto? Que arrienda, el arriendo, el supermercado, comprar esto, al hijo esto otro, pero está dentro de nuestro ítem lo que financieramente relacionado con nuestras ofrendas. Porque la iglesia chilena flaquea mucho en ese sentido. No somos intencionales en eso, ¿ya?
1 Corintios 9, 14, 9, 11 al 13, mire, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, dentro, ¿cierto?, de cómo nos sometemos a la iglesia local y lo hacemos financieramente, es preocuparse, ¿cierto?, por el sostenimiento del pastor o de los pastores en caso de una pluralidad de ancianos. Porque eso debiese ser, ¿cierto? Debiese ser digamos, el liderazgo que esté a tiempo completo. También nosotros nos sometemos a la iglesia local profesionalmente, ¿ya? ¿De qué manera? Entonces, los cristianos debemos someter sus profesiones a las iglesias locales, hermanos. Porque, por ejemplo, hay algunas personas que incluso entran en un ministerio cristiano. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo estudié esto en la universidad, este es mi título, pero ¿qué pasa cuando Dios los llama al ministerio? Entonces, en ese sentido, la manera en que los profesionales también, hermanos, nos sometemos a la iglesia local es colocar nuestras profesiones a la iglesia local. Ya sea entrar en un ministerio cristiano. Entonces, para todos los cristianos significa reconocer que la vida de nuestros compañeros de iglesia se extiende más allá de la eternidad. Pero nuestras profesiones se van a quedar aquí. Nuestros títulos se van a quedar aquí de esta manera, hermanos amados. Pero también como los miembros, los hermanos de la iglesia, hermanos que sirven, que están trabajando en la obra del Señor, que se están congregando constantemente, han desestimado ascensos laborales y más dinero. Incluso han cambiado de una empresa más grande a una más pequeña con tal de estar cerca de la iglesia local. La prioridad ha sido la iglesia local. En ese sentido, obtengo más dinero, pero me tengo que ir a otra ciudad. O tengo más dinero, pero tengo que alejarme a otra parte. No, prefiero ganar menos donde yo me encuentro, pero sigo sirviendo al Señor. Sigo adorando a Dios, sigo edificándome mutuamente. Algunos hermanos, que es importante eso para la gloria de su nombre. Prefieren muchos, hermanos, hay muchos que están sirviendo al Señor, hay muchos que están en algún ministerio que en su profesión, en vez de haber ascendido en escalafón, han descendido por el beneficio de la iglesia, por el beneficio de la obra del Señor. Y eso es importante. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y le damos importancia a lo que significa ser creyente y servir a nuestro Dios, nosotros nos sometemos también a la iglesia local éticamente, hermanos, entendiendo que la iglesia local no es una autoridad de tipo absoluta, pero sí el creyente debe estar claro que la iglesia local debe abordar los asuntos relacionados con la palabra del Señor, con la instrucción ética, el consejo, la responsabilidad de poder rendir cuentas y la disciplina también dentro de la iglesia. Por lo tanto, nosotros nos sometemos éticamente dentro de la iglesia local. Nos sometemos espiritualmente. Esa es otra manera que nos sometemos espiritualmente a la iglesia local. Primero, hermanos, es en la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales. ¿Dónde nos ejercitamos si no es en la iglesia local? ¿Se dan cuenta que todo como nosotros nos vamos sometiendo tienen que ver y van cuadrando lo que vamos haciendo con la iglesia local? Nosotros nos congregamos y vamos siendo también, cuando nosotros nos sometemos espiritualmente, buscando ejercitar nuestros dones espirituales. El apóstol Pablo nos recuerda que cada uno les dada la manifestación del Espíritu
para provecho, nos dice 1 Corintios 12:7. En segundo lugar, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deben edificarse los unos a los otros a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos sometemos espiritualmente, hermanos, porque debemos hacerlo en la iglesia local, donde los creyentes deben edificarse los unos a los otros. O sea, tenemos que estar atentos a la escritura, a la palabra del Señor, pero también tenemos que colocarla por obra en ese sentido los unos a los otros. Judas escribe: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y en tercer lugar, hermanos, son las personas a las que debemos interceder regularmente, son los miembros de la iglesia local, nuestros compañeros de batalla. Así nosotros nos sometemos a la iglesia local, orando por los que son parte de la iglesia local. Ahora, ¿cómo deberían los miembros relacionarse con el liderazgo, relacionarse con los pastores? O sea, todo y cada uno de los miembros de la iglesia se presentarán delante del Señor y darán cuenta cómo han obrado, hermanos, para proteger el evangelio en la vida de sus compañeros miembros de la iglesia. O sea, no solamente tenemos que rendir cuenta por nuestra propia familia, esposa e hijos, sino que vamos a tener que responder cómo nosotros hemos protegido el evangelio en las vidas de nuestros compañeros que son nuestros hermanos en la iglesia local. Gálatas capítulo 1, ¿ya? El Espíritu Santo ha puesto pastores y ancianos como los supervisores de la iglesia. Eso debemos nosotros tenerlo claro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los pastores, los ancianos, representan la labor de supervisar el día a día en la congregación. Eso es esa es la responsabilidad que tienen los ancianos, que tienen los pastores de la iglesia. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores? En primer lugar, los miembros deben confirmar oficialmente a sus pastores. Días atrás me preguntaba un hermano de otra ciudad y me decía: pastor, ¿cómo se nombra un pastor en una iglesia local? ¿Quién nombra a un pastor en la iglesia local? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que los cristianos son responsables en última instancia ante Dios de lo que se enseña en la iglesia. Una de las responsabilidades y de la manera, hermanos, como nosotros debemos los miembros relacionarnos con los pastores es en la elección, ¿cierto?, de los pastores responsables de elegir. Porque se acuerda que cuando nosotros vimos cuando Dios llama a alguien al ministerio, tiene un llamado interno. Pero ese llamado interno no basta. Debe cumplir ciertas cualificaciones. ¿Quién reconoce esas cualificaciones en el que está aspirando a ser un pastor joven en la iglesia? Sus mismos hermanos. Es hospedador, es apto para enseñar, es marido de una sola mujer. ¿Quién más que lo conoce si no es la iglesia local? Son los hermanos de la iglesia local. Por eso es importante, y de la manera como debieran los miembros relacionarse con los pastores, hermanos, los ancianos dirigen el proceso, pero la confirmación oficial pertenece a la congregación, porque es la iglesia la que reconoce el llamado del hermano joven que está siendo nombrado pastor en la iglesia, porque lo conoce. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que sucede? Es cuando se nombra a los pastores en algún directorio o en algún grupo en otro lugar, y de repente llega a la iglesia local y dice: este es el pastor de la iglesia local, y los hermanos dicen: ¿cuándo? ¿A qué hora?
Entonces, esa es una de las responsabilidades. En segundo lugar, los miembros deben honrar a sus pastores. Eso es importante. La capacidad de nuestra cultura para poder entender, hermanos, la palabra honrar va disminuyendo cada vez más, cada vez más. La Escritura incluso pide que sean tenidos por digno de doble honor, 1 Timoteo 5:17. Y cuando está hablando que sean tenidos de digno de doble honor, esto incluye que sean sustentados económicamente, que hay una preocupación de la iglesia local si sus pastores tienen o no tienen cómo sustentarse, tienen o no tienen, ¿cierto?, para poder alimentarse. Tratarlos con respeto, con gratitud, con apoyo, que es importante. Defendiéndolos de ataques. Hermanos, si hay alguien que van a atacar, son los pastores. O sea, que hayan cometido o no lo hayan cometido, van a darles igual. Entonces, qué lindo es cuando la iglesia local defiende a sus pastores, cuando se pueden defender, obviamente, ¿cierto? Que los defiendan. No, pero mejor, coloquemos el mate mejor y ahí conversemos. ¿Cierto? Otro motivo es que los miembros deben someterse a sus pastores. Eso es muy importante, hermanos. Que es importante estos dos versículos, hermanos, de Hebreo, que se han incorporado a nuestra comprensión de la vida cristiana. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Pero una cosa importante, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Si su conducta ha sido correcta, se ha sido lo más bíblicamente posible, entendiendo que son seres humanos y estamos en un cuerpo de caída, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. En cuarto lugar, los miembros deben orar por sus pastores. Eso es importante. Pero no orar, Señor, o te lo llevas o te lo mandamos. No, deben orar por sus pastores. Ya esos hombres, hermano, aquellos cuyas vida y enseñanza ayudan a poder sostener la iglesia. Orar por ellos solo nos puede beneficiar. Los miembros debieran presentar, mire, esto es importante, cómo ayudamos a los pastores en la iglesia local. Los miembros deben presentar cargo contra los pastores deshonrosos. ¿Sabe que eso es ayudar a los pastores? Presentar cargo contra los pastores deshonrosos. Debido a que normalmente los pastores están en primera línea, el apóstol Pablo lo que decía que a veces son acusados con razón y sin razón. El apóstol Pablo protege a los líderes exigiendo 2 o 3 testigos para admitir una acusación contra un pastor. En 1 Timoteo 5:19. Tienen que haber 2 o 3 testigos, si no, no se puede. ¿Ya? Dicho esto, la congregación no debiera permitir continuar en el servicio a un anciano que se ha deshonrado a sí mismo. Entonces, presentar cargos contra los pastores deshonrosos es ayudar al pastorado en vez de estar tapando. En sexto lugar, los miembros deben expulsar a los pastores que niegan el evangelio. El gran problema que pasan en las iglesias es que los pastores pueden hacer todo lo que quieran. ¿Cierto? No toquéis el ungido. Pero tenemos responsabilidades como miembros de la iglesia.
expulsar a los pastores. Cuando los falsos maestros entraron en la iglesia en Gálatas, Pablo no corrigió a los ancianos. ¿Qué hizo Pablo? Corrigió a la iglesia. O sea, si hay pastores que empiezan a negar el evangelio o a enseñar herejía, Dios pide a los miembros de la iglesia que los expulsen, que se reúnan como iglesia local. Y ahí pasamos a otro punto. ¿Cuándo no deberían someterse? Porque el sometimiento de los hermanos de la iglesia no es a todo evento. No es solamente por el cargo, ¿cierto? Por el llamado de ser pastor que la iglesia se tiene que someter a como sea lugar. Pero ¿cuándo no deben someterse? Ahora, debemos entender que todos nosotros, seamos hermanos, pastores, en algún momento hemos sido llamados a sobrellevar con humildad los errores y pecados de algún líder. Pero sin embargo, si nosotros nos encontramos en una iglesia donde el liderazgo es característicamente abusivo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En la mayoría de los casos es marcharse. ¿Para qué? Para poder proteger tu discipulado, tu propia vida, para poder proteger a tu familia y también para dar ejemplo a los miembros de esa misma iglesia que uno no está de acuerdo con ese liderazgo abusivo y por otra parte le da cuenta a sus vecinos que esa no es la iglesia, que así no se trabaja, así no debe ser una iglesia en ese sentido, ¿ya? ¿Cómo puedes reconocer el liderazgo abusivo? ¿Habrán liderazgo abusivo en las iglesias? Pablo exige 2 o 3 testigos para que una acusación sea admitida contra un anciano, 1 Timoteo 5, 19. Y es lo que yo decía, porque muy probablemente es porque sabe que los líderes se han acusado de cosas desagradables más a menudo que los miembros normales de la iglesia, que los miembros de la iglesia. Y a menudo, hermanos, injustamente. A menudo injustamente. Y aclarando esto, podemos decir que la iglesia y los líderes cristianos abusivos presentan estas siguientes características. Hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Hay algunos que les encanta, donde la Escritura guarda silencio, empezar a hacer declaraciones de tipo dogmática, porque de esa manera se muestran como que Dios tiene un contacto especial con ellos. Y que Dios está hablando a través de sus labios, está trayendo algunas nuevas revelaciones. Cuando eso pasa debemos tener cuidado. También en su normalidad se apoyan en su propia inteligencia, hermanos, se apoyan en el humor, en el carisma, en la culpa para poder enfrentar a los hermanos, en las emociones, son maestros en gobernar las emociones. Esos falsos maestros tienen sus templos llenos de personas. Y uno no entiende, Señor. Claro. ¿Por qué? Porque al hombre, ¿cierto? Normalmente nos gusta el yo, que nos digan cosas lindas. Entonces, si viene alguien y le empieza a hablar al tiro, Dios te ama, Dios te va a usar, Dios va a hacer un montón de cosas, y nos gusta y llegamos a ese lugar porque nunca somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Nunca somos confrontados con lo que la Escritura nos pide que nosotros seamos. Sino, hermanos, utilizan la culpa, el carisma, las emociones, las amenazas, en vez de apoyarse en la palabra del Señor y en la oración. O sea, incluso amenazas. El último que se fue, murió. ¿Sí? Un hereje ahí en la televisión, en el internet, pues está lleno, hay una plaga de herejes. No sé,
por poner un ejemplo, 100 pastores murieron en pandemia porque no estaban bajo mi cobertura. No estaban bajo cobertura. Y de los que están bajo mi cobertura, ninguno murió. Pero usted ve sus templos llenos y enseñando herejías y enseñando cada vez cosas que están más contrarias a la palabra del Señor. Yo creo que esos falsos maestros están, hermanos, como un juicio, como una disciplina para los creyentes que no están preocupados de la palabra del Señor. De los hombres que no están preocupados qué cosas escuchan, en qué iglesia están sus esposas, sus hijos. Entonces, ¿cómo vemos liderazgo abusivo de esa manera? Otra, que benefician a sus cercanos, a sus favoritos, a los que tienen una sumisión, no un 100%, un 1000%. Sí. Yo he escuchado de personas, no necesito leer nada porque prácticamente es infalible. Entonces, hay cuidado. Castigan a los que no están de acuerdo con ellos o atacan su reputación. Eso hay que tener cuidado. Emplean formas extremas de comunicación con el látigo de la indiferencia, ¿cierto? No le hablo. Queda congelado dentro de la iglesia. O temperamentalmente así a grito limpio, porque también se utiliza eso. O para avergonzar también. Hay que tener cuidado. Recomiendan cursos de acción que siempre de alguna manera les mejora su propia situación del líder y en prejuicio de otros. Hablan demasiado y sin pensar. Rara vez hacen buenas obras en secreto. Rara vez estimulan, rara vez otorgan el beneficio de la duda. Ese es otro de los grandes problemas de muchos líderes, que alguien le viene a hablar en el oído y lo dan por sentado. Y no escuchan la parte como nos manda la Escritura. Entonces, también enfatizan la apariencia exterior en poder ver, ¿cierto? No, es que esta persona es santa y esta no. Solamente por la parte exterior. Por una visión legalista, de fariseo en ese sentido. Predican, aconsejan, disciplinan, supervisan las iglesias con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho en el Evangelio y que no le dan la gloria a Dios, buscando siempre la gloria del hombre. Que la gente le diga lo espiritual que cree una dependencia de la hermandad. Ese tipo de liderazgo no lleva a los hermanos a Cristo, que Cristo va a estar con ellos, va a estar en su hogar, va a estar en su familia. ¿Qué dice la palabra del Señor? No se coloca junto con los hermanos para decir qué cosa dice el Señor en su palabra. Ya para terminar, ¿qué factores se deben considerar al momento nosotros de someternos a la membresía de una buena iglesia local? Porque nosotros no podemos someternos a cualquier iglesia como hemos visto. Debemos tener cuidado en nuestra responsabilidad individual de nuestro propio discipulado, pero también el de nuestra propia familia. Hermanos, ¿qué factores considerar para poder someternos a la membresía de la iglesia? En primer lugar, debemos entender una cosa, que ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Sin embargo, hay aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta para poder someternos a la membresía de la iglesia. ¿Qué se predica y qué se enseña? Eso es primordial. ¿Qué se predica?
¿Qué se enseña? La Biblia es clara en que debemos escuchar es quienes predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Hermano, es importante tener el discernimiento, y para tener el discernimiento tenemos que estar siendo expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Porque a quien usted le pregunta a todo el mundo, todos están en una iglesia de sana doctrina, ¿o no? Todos están en una iglesia de sana doctrina, incluso algunos más en sana doctrina todavía. Y en cuanto a la predicación y a la enseñanza, dejamos mucho que desear. Entonces, una de las cosas que tiene que tener cuidado, ¿qué se predica? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Quiénes enseñan? En segundo lugar, es una iglesia donde hay comunión, o sea, donde hay comunidad. La iglesia primitiva, Hechos 2, 42 y 47, dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. O sea, la iglesia, hermano, que uno elija debe ser una iglesia acogedora a todos. Debemos recibir a los pecadores, pero hablarles acerca de la verdad sobre su pecado. Esa es una responsabilidad. Los miembros deben estar comprometidos en animarse mutuamente a crecer en Cristo. Esa es otra cosa importante. Debe haber comunión, deben estar preocupados, deben edificarse mutuamente, se reciben las personas, pero se predica del Evangelio, la necesidad de Cristo, de poder también estar incentivando a predicar el Evangelio, a poder estar, que cada uno de nosotros fuese un misionero, un evangelista, de poder estar hablando el Evangelio a los no creyentes. Eso tiene que ser importante. Tenemos una gran comisión, hermanos, Mateo 28, 19 al 20. En cuarto lugar, ¿el estilo de música se adapta a tus gustos o preferencias? Más que la música pueda gustar o ver las preferencias de uno, lo importante de la música es que su letra sea bíblica. Es que los creyentes seamos durante todo el servicio expuestos a las Escrituras. En la alabanza, que esté la Escritura, que esté la palabra del Señor ahí expuesta, que el que predica pueda predicar la palabra del Señor. Cuando hay personas que buscan una iglesia, algunos la buscan exclusivamente por la música. No importa quién predique. No importa si el que está a cargo de la iglesia local es un arcángel, que se haya titulado de arcángel, no importa. No es que no importa que la letra sea bíblica, no, a mí me gusta el ritmo. Yo quiero que me emocione, yo creo que traiga el espíritu la música. Hermano, el espíritu va a estar donde está su palabra. ¿Dónde va a estar su palabra? Estamos acostumbrados y nosotros le llamamos muchas veces a esa música una música espiritual, pero está, hermanos, ayudándonos a nosotros a sentirnos bien, y estamos centrados en nuestro propio ego. Porque las letras, cierto que tú has sido batallado, que a ti no te aman, pero Dios está contigo, aunque todos te den la espalda, pero yo te tengo un ministerio y cosas por el estilo centrado en uno. Claro, ¿cómo no vamos supuestamente a sentir la presencia de Dios si me están llenando de elogios y yo estoy siendo una víctima de todas las circunstancias? ¿Y cuándo nosotros vamos a ser el problema? Porque también somos pecadores, porque también nosotros nos equivocamos, porque también nosotros erramos. Entonces, por eso es importante una correcta iglesia local para poder ser formados para la gloria de su nombre. La iglesia local define al mundo, hermano, lo que es el amor a través de la vida de sus miembros. O sea, que la iglesia local se identifique en el entorno
porque los hermanos nos amamos, porque salimos afuera a la calle y nos despedimos y nos ven amándonos y todo el asunto. Y nos estamos queriendo, y que vamos a un hogar y nos visitamos y nos reímos. Y si tenemos que ir a un hogar y llorar, lloramos con ellos. Estamos demostrando nuestro amor, estamos demostrando nuestro cariño. Afuera hay un mundo que está bastante confuso. Necesita una iglesia que venga a clarificar respecto a la definición del amor. Demostrar quién es Cristo. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, de lo que es la iglesia, de lo que son los miembros de la iglesia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque ya nos hemos dado cuenta que la membresía de la iglesia no es optativa, sino que la membresía de la iglesia es donde nosotros tenemos que someternos. Porque hemos entendido que la iglesia está por autorización de Jesucristo, no por la autorización del Estado, ¿cierto? Y que nosotros nos sometemos a Cristo y que somos parte de ese cuerpo y estamos para poder bendecir y edificar. Y como decíamos, estamos en algo tan lindo, lo que se llama la iglesia. Somos parte de la iglesia. Sigamos adelante, sigamos luchando adelante, sigamos sintiéndonos parte, tratemos de edificarnos mutuamente, hermanos, de poder amarnos, de poder estar siendo expuestos a la verdad, de estar siendo transformados a Jesucristo, el Señor, cada día. Y qué lindo cuando nosotros vemos a un hermano, cuando vemos a una hermana, ¿cierto? Y vemos al pasar el tiempo y lo vemos que esa hermana o lo vemos que ese hermano hoy se parece más a Cristo que hace un tiempo atrás. Esa es la iglesia. Que somos capaces de no avergonzarnos y testificar donde sea que Jesucristo vive, de que Jesucristo es nuestro Señor, que Él nos ha salvado y que Él tiene el poder para seguir salvando a los que crean en Él. Que cada uno de nosotros, hermanos, sea un evangelista, sea un misionero, sea los que llevamos el evangelio adelante, siendo miembros de lo más lindo que podemos ser, miembros del cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en esta tarde de poder estar delante de su presencia. Oh Señor, le damos gracias por esta posibilidad de ser salvos, pero Señor, cuando usted nos salvó, no nos morimos y nos fuimos inmediatamente a su gloria. Estamos aquí con un propósito que debemos cumplir, que debemos ser su iglesia, Señor. Que a veces es difícil, que a veces cuesta, porque somos débiles, porque, Dios mío, tenemos a veces cosas, pero necesitamos de usted y queremos comprometernos con usted para la gloria de tu nombre. Ayúdenos a cada uno de nosotros a entender la importancia de ser parte de usted, Señor, porque cuando somos parte y cuando somos miembros de la iglesia local, estamos siendo parte de usted para la gloria de su nombre. Señor, gracias, que tu palabra pueda, Señor, estar obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.